Bueno, pues tenemos aquí a nuestra segunda invitada, Nadi Pérez, una violinista que eh, lleva muchos años fuera de Chile, ¿m? Trabajando, tocando, divulgando. Y bueno, ella lleva, como hablábamos, 15 años fuera. ¿M? Ha tocado con directores como Rafael Pichón, Josh Van Imersel, Pablo Eras Casados, etcétera, etcétera. Ha tocado con Ensemble Pigmalión, bastante conocida. ¿M? Eh, También ha liderado grupos como Netzwerk für Alte Musik en Leipzig y el ensemble Miraflores. Muy bien. Y bueno, ella viene a comentarnos, a hablar sobre las grandes olvidadas de la música o del arte en general, porque la música no vive aislada o no debería vivir aislada. ¿Mm? Y bueno, aquí todo tuyo, Nadie. Muchísimas gracias, José, bueno, primero de todo por la invitación, porque me hacen de verdad mucha ilusión hablar sobre todo estos temas eh, abiertamente. Y como me dedico también mucho a la divulgación de la música, me hace especial ilusión. Así que te agradezco un montón por tenerme acá. Bueno, yo te agradezco por aceptar, la verdad, porque también me podría haber mandado bien lejos. Haber dicho, ya no, no tengo tiempo. No, pero bien, bien, bien. Te lo No, agradezco mucho. Te agradezco mucho. Bueno, como hablábamos también hace un momentito, antes de empezar, bueno, que lo que importa al final de todo esto es compartir, divulgar. Cuanto más se diga, más va a llegar. Y si llegamos a 100 pues a 100. Y si llegamos a 200 pues 200. 200 que habrán escuchado un así mensaje es. diferente, un mensaje de otra manera, desde otro punto de vista. Así es. Bueno, la temática que íbamos a abordar es el- la mujer en el ámbito de la música desde una perspectiva histórica. ¿Mm? Autoras como Bárbara Stossi, Francesca Caccini, entre otras. ¿Mm? Y vamos a ver su impacto en la composición, cuál fue, o si de verdad en su momento estaba, entre comillas, perdida o aislada, o en su momento fueron grandes intérpretes reconocidas. ¿Mm? Que es lo que nos pasa hoy día, que no conocemos muchos autores o pensamos que no eran tan conocidos y a lo mejor en su momento eran lo más de lo más. Sí. Como tú dices, bueno, estoy aquí, digamos, vengo a hablar un poco del rol de la mujer desde una perspectiva histórica, más que nada para entender en qué contexto o cuál es digamos, lo que hemos heredado nosotros desde la historia de la música hoy en día respecto al rol de la mujer en la música como trabajo. Um, dentro dentro de esta idea que vamos a hablar hoy, para mí fue súper importante hacerme la pregunta, por ejemplo, ¿qué estrategias utilizaron las mujeres para legitimizarse como profesionales en su entorno? mm, Cómo la economía, la reputación marcaban sus posibilidades en el fondo y qué de todo esto sigue resonando el día de hoy. Esa para mí fue como la pregunta primordial antes de empezar eh, a pensar en hablar en todas estas mujeres que vamos a ver a continuación. Claro, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues tú mira, ¿por quién empezamos? La gran... Eh, bueno, bueno, primero que todo, como una pequeña introducción también a este tema, porque la mujer históricamente
ha tenido que negociar un poco su posición dentro del mundo laboral, ¿no? Y las artes no fue esa excepción. Todos los poderes jerárquicos, y esto es súper importante de comprender, primero antes de hablar de cualquier compositora o cualquier artista mujer, eh, porque los poderes jerárquicos, como iba diciendo, como sea la iglesia, sea la corte, sea el mercado económico, han estado históricamente controlados por el género masculino, y eso no es ninguna mentira, es una realidad que conocemos hoy en día, ¿no? Mientras que el rol de la mujer estuvo históricamente siempre más ligado a su falta de poder, a la sexualización de su cuerpo y a su reputación, No. por lo cual siempre tuvo que cuidar su imagen, cosas que los hombres no han tenido que hacer durante la historia para legitimizar su trabajo. Mira, Um, es entonces, dentro de... muy bueno lo que dices porque yo no he conocido en ninguna de las actas de contratación de ministriles, nunca jamás he visto una mujer. Jamás, jamás. El Sí, único caso de una mujer cornetista, en mi caso, en mi ámbito, es Caterina la del corneto. Caterina, que ella era una de las niñitas que vivía en el orfanato donde trabajaba Vivaldi. Y que las niñas le ponían el nombre, el apellido del instrumento que tocaba. O sea, y eso es claro. el único. La única cornetista que Sí, habría por ahí alguna, pero... porque para, para tú publicar una obra bajo tu nombre o que tu nombre apareciese en alguna parte históricamente, eh, tenías que tener algo que te soportara. Por ejemplo, muchas de las mujeres para poder escribir sus obras, o sea, publicar sus obras, composiciones en su nombre, tenían que escribírselo a un rey, tenían que dedicárselo a un rey No, o a un santo o al poder eclesiástico. Si no, no podían escribir en su propio nombre porque no había absolutamente nada detrás de ellas que las respalde. no, no. Um, Hay casos, por ejemplo, bueno, eh, en la hija de Caccini, bueno, tiene Caccini su padre que siempre la avaló, pero no es el caso normal. No es el caso normal. Pero sí, es verdad, por ejemplo, Bárbara Strozzi, pues más o menos la vio complicado, ¿no? En fin, uno de tantos, ¿no? Eh, pero bueno, claro, eh, en en el ámbito de la economía y del poder en general, dentro de este mundo bastante controlado por hombres, justamente Francesca Caccini era el primer ejemplo que yo quería hablar, porque fue la primera como empleada, por así decirlo, con un sueldo fijo, trabajó en la corte de los Medici, y ella... eh, no fue el se caso de corta. una mujer que usó aparato cortesano su favor, con mucha inteligencia y mucha autoridad. Cachiri, digamos, fue la primera mujer como profesional con contrato y no una aficionada privilegiada, como se solía ver en la época. Claro, claro. Ahora, diferente fue el caso, por ejemplo, de Elizabeth Jacquet de la Guerre, ¿no? En Versalles, que fue protegida de Luis XIV, quien fue el que le otorgó el permiso real para componer. O sea, imagínate, los músicos de los 24 Violines del Rey, o el mismo Lully, que era compositor de la corte, no necesitaba un permiso especial para componer. Sin embargo, Elizabeth Jacquet de la Guerre necesitó un poder que le otorgó el rey para componer, para validar su trabajo. Mira, interesante, Ahora, claro, interesante. Claro. ahora, ¿cómo Elizabeth llegó a esto? Ella nació en una familia de músicos, y fue educada en la música por su padre, y fue este mismo, su padre, el que un día la llevó a la corte y la presentó a Luis XIV, cuando ella tenía como 9 o 10 años.
El rey, que como sabemos, el rey el Luis XIV era bailarín y le gustaban mucho las artes, le gustaba mucho la música, la razón por la cual tenía los 24 violines del rey, claro, tenía este teatro alrededor de la música. Eh, Quedó súper impresionado por su talento y entonces como decidió acogerla bajo su protección directa. Esto era algo súper inusual en la época porque el mecenazgo real estaba reservado solamente para los hombres. Recordemos que en esta época la educación en general estaba reservada para los hombres. Las mujeres eh, no tenían el derecho a ser educadas, lo que conocemos hoy como educación, que es saber leer, escribir, claro, saber de arte, saber de historia. Pero Luis XIV se sabía también que le gustaba, tenía como esta predilección por los jóvenes talentos. Entonces tenía una escuela que era la Maison Royale de Saint-Louis, en donde él educaba a ciertos jóvenes talentos con dinero real. Y esta institución fue un poco manejada por su segunda esposa, que era Madame de Maintenon, eh, que ella se preocupaba en el fondo de la educación de todos estos jóvenes, pero eran simplemente hombres. Esta escuela está hecha para la educación de los hombres. Y Elizabeth Jacquet de la Guerre la pusieron en esta escuela y fue la única mujer, de hecho, entre todos los hombres en recibir educación. Y este fue el ambiente que reforzó su formación y sus contactos dentro de la élite cultural francesa. Um, Más tarde, ella se casó con Marin de la Guerre, que era organista, si mal no recuerdo, y este matrimonio también la llevó a integrarse bastante en su entorno profesional dentro del entorno parisino, lo que le permitió consolidar su carrera fuera del marco cortesano. Entonces podríamos hablar que Elizabeth tenía en el fondo la protección del rey y gracias al rey ella, como toda la música que escribió se la dedicó al rey, pudo publicar sus obras y por otra parte tenía a su marido que le ayudaba a hacer contactos claro, para hacer música. claro, Entonces, la única forma de validarse ella es teniendo estas dos figuras masculinas alrededor de ella. claro. No, sí, es verdad que dentro de la precariedad de los músicos, que también el hecho de que tuvieran que dedicar la obra siempre aparece, sobre todo en las publicaciones anteriores, por lo menos del 17 y demás, las publicaciones venecianas, yo qué sé, dedico este libro a Scipio, Nasica, Fantagucci, no sé qué, no sé cuánto, tal. O al rey Felipe segundo, no sé qué pata. Entonces, claro, siempre la precariedad del músico como pidiendo, oh, por favor, déjame publicar la obra. ¿Sabes? Entonces, claro, Totalmente. claro. Y si se le suma que la mujer en este momento de la historia todavía no va a tener esa educación burguesa, ¿m? Que el burgués le va a gustar tener a su hijita tocando el piano y demás. ¿M? Creo que viene un poquito después. Y también la aísla un poco a la mujer dentro del ámbito, porque al final la forma, pero ¿qué pasa después? Es un tema. Porque vamos a ver autoras más románticas o más clásicas que si bien tuvieron un gran impacto en su momento, su trascendencia en la actualidad no fue la de o bien su esposo o bien la de los compañeros varones músicos. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Claro, ¿no? Bueno, la educación siempre estuvo bien ligada, como dices tú, bueno, sobre todo en el barroco, a un estrato social alto. Bueno, sobre todo en Francia, eh, hay un poco como dato curioso, el idioma francés, por ejemplo, es el único idioma de los 5 idiomas latinos que todavía es el idioma más arcaico. Es decir, hablamos el mismo francés que se habla hace Claro, 3 siglos atrás. claro.
No es así el español, no es así el portugués, ni el No, rumano, ni el italiano. Y no, esto pasó justamente por la separación de clases sociales, porque digamos, el permiso de poder educarte, de poder saber leer y escribir, era solamente para los ricos, y los únicos ricos claro, que habían en Francia eran los reyes. claro. Nobleza, clero y poco más. O sea, el alto Un poco clero, más. porque ni siquiera a lo mejor bajo clero, o a lo mejor sabían la Biblia y la leían en latín como metralleta y ya está. O a lo mejor ni sabían lo que quería decir en la Biblia en latín. Es lo más probable. Claro, ni siquiera sabían. La Claro, mayoría de la gente obviamente sabía hablar, pero la razón por la cual el francés quedó así tan arcaico es porque los únicos que sabían escribir el francés eran los reyes y el clero, claro, y el resto de claro, la gente solo hablaba. Entonces, por eso hay esta separación del idioma que es tan distinto a la pronunciación de cómo se escribe, porque solamente claro, las personas que sabían escribirlo sabían cómo se pronunciaba. O sea, claro, es muy raro. claro, claro, claro. Por eso es. Bueno, el francés tiene esa característica tan curiosa, ¿no? Que pasa un poco como en el inglés, ¿no? Pero mucho más destacado en francés, mucho más elaborado en la pronunciación, mucho más la escritura, en fin, mucho más complejo. Sí, po. Bueno, eh, hablábamos de esta autora francesa, de la guerra, y queríamos pasar. ¿Tú quieres continuar? ¿Alguna autora concreta? Bueno, continuando un poco con esto de la parte de la economía y del poder de la mujer, solamente como muy cortamente mencionar a Louise Farran, que ya estamos hablando un poco más tardío en el tiempo, desde el siglo XIX, que ella fue compositora y fue una de las primeras mujeres que entró como compositora al Conservatorio Nacional de París. Fue profesora titular y ella fue la primera mujer que empezó a hablar sobre la igualdad respecto al salario, eh, porque había una desigualdad de salario entre los hombres y las mujeres solamente por el hecho de ser mujer. Claro. No, hasta el día Y, de hoy y fue de las estamos. primeras que empezó a hablar del tema y, bueno, ella ganó la pelea en el siglo XIX y exigió el mismo sueldo que sus colegas hombres y lo ganó. Y ella es como un poco representa la profesionalización institucional femenina del siglo XIX, que es una cosa que venía ya de mucho antes. O sea, Claro, fue como un poco claro, la guinda de la torta. claro. Um, Y que ¿Por qué esto es tan importante? Sí, perdón. para que la gente lo entienda, el Conservatorio de París era el pináculo de la educación musical en ese momento. Cuando se instaura ya en el siglo XVIII, aparte de acabar con muchas prácticas musicales que se estaban llevando a cabo y demás del barroco, empieza una nueva manera de componer, una manera de tocar, etcétera. Y es el centro de estudio, el primer centro de estudio musical más potente, sobre todo por mucho tiempo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy yo diría que es de los conservatorios más fuertes, ¿no? Así con más peso. Sí, totalmente. Ahora, ¿por qué esto es tan importante lo que hizo Luis Farrin? Es porque nosotros en el 2025 todavía tenemos este problema de la brecha eh, de salarios entre hombres y mujeres. Um, Recordemos que la primera vez que una mujer en la historia de la humanidad tuvo acceso a una libertad financiera, por esto diciéndose que tuvo acceso a una cuenta bancaria a su propio nombre sin tener que pedirle permiso al marido, fue en 1965. No, ya estamos Eh, bastante avanzadetes. No sé, ¿verdad? Así es. Esto pasó en Francia en 1965, fue el primer país en que
en que autorizó, por decirlo así, a una mujer a tener su propia cuenta bancaria y por ende tener un crédito bancario que le permitiera comprar una casa, por ejemplo, sin tener que pedirle permiso al marido. Ahora, en Estados Unidos eso pasó en 1974 y en Claro, Chile muchísimo después, obviamente, en 1989 con el cambio del Código Civil. claro, Eh, Esto es súper chocante, encuentro yo, porque eh, esto quiere decir que respecto a la libertad financiera, la brecha salarial, la mujer tiene libertad hace literalmente 30 segundos. O sea, esto en la historia de la humanidad fue ayer, claro. ¿sabes? Como, Bueno, yo, por ejemplo, mi experiencia que me ha pasado, ¿no? De una institución cuyo nombre no voy a nombrar, ¿ya? Pero me pasó que mi jefe me dijo, está muy bien el currículum de esta persona, de esta mujer, para que sea profe, tal y que cual, pero no quiero mujeres. Puta. Y ahí otra vez dice, si a mí me da esa igual, responsabilidad. si a mí me da igual lo que ella, la persona sea, lo que uno busca, por ejemplo, en el ámbito de la música, es que sea, bueno, trabaje, competente, tal y que cual, lo de siempre, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, eso es una batalla que hay y que tendremos y que es muy difícil porque las visiones conservadoras pues son como son o no sé, o la versión empresarial, no sé, la verdad, cuál es el chiste de todo esto, la verdad. Sí, totalmente. Y eso pasa muchísimo todavía. O también, por ejemplo, que justamente el tema que me gustaría tocar a continuación, que es eh, sexua- sexualizar el cuerpo de la mujer, como decir, bueno, ganó ese puesto o está tocando ahí porque es bonita, ¿no? Claro, claro. Porque es guapa y por eso se ha ganado ese puesto, como cuando en verdad eh, a lo mejor se lo ganó porque es una profesional competente. Y Claro, nadie se hace esa pregunta. claro. No, si eso es... yo no he escuchado eso, la verdad. La verdad que no he tenido yo ese, entre comillas, nunca he tenido ese comentario, ¿no? Pero puede pasar, puede pasar, puede pasar. Puede Yo sí, pasar. Quizá en el sí, ámbito más yo sí lo he tenido. femenino podéis a lo mejor quizás ser más lapidaria en ese aspecto, pero nosotros no sé si Yo sí lo he tenido. A mí me lo han dicho en mi cara. ¿No? Bueno, seguramente tú estás ahí claro, porque tienes una cara bonita. O sea, claro, eso me lo han dicho a mí. claro. Eh, Bueno, entonces, es parte, ¿no? Es parte de lo que estamos hablando. Al final, la mujer no se le ve en ningún momento como un igual, ¿no? Por suerte, yo creo que la tendencia, como está el mundo como está igual de loco últimamente, eh, que no se sabe ya qué tendencia va a seguir, pero yo creo que poco a poco todas estas cosas van a ir normalizándose, van a ir entendiéndose y muchas cosas que andábamos arrastrando, sobre todo en el ámbito musical, van a ir cambiando. O sea, va a ser una cosa natural. Porque el hecho de exponer estas situaciones que vivieron otras mujeres en otros tiempos, eh, en cierto modo se crean conciencia, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, yo, si yo tengo un familiar que está en esa situación, a mí no me gustaría que estuviera pasándola mal. Entonces cada uno debería de hacer un poquito de introspección, un poquito de análisis y decir, pues yo no quisiera que para mi hermana o a mi madre le fuera mal por ser mujer y no pudiera, en el caso de la música, no pudiera acceder a una plaza de trabajo, no pudiera, yo qué sé. Entonces, claro, eso es poco a poco, la gente tiene que ir concienciándose y, bueno, un trabajo de años, va a costar años, porque eso es una realidad, no se va a lograr de un día para otro. no, claro. O sea, yo creo que sí va a cambiar en algún momento, pero yo sí también creo que
estamos como lejos de un cambio bien drástico. Yo, porque lo vivo a diario, como yo Claro. veo todavía esa brecha. Yo trabajo mucho en muchos países y todavía veo esa brecha diferenciadora entre el trabajo de un hombre y el trabajo de una mujer. Y todavía veo que a mujeres se les paga menos por Imagínate, ese trabajo. recientemente se empiezan a ver mujeres directoras de orquesta. En los últimos, ¿qué? Sí, 15, 20 años han empezado a salir. Yo, por sí. Me ejemplo, recuerda al, me recuerda al caso de la primera mujer que ganó un puesto en la Filarmónica de Berlín. Que esto me lo contó mi profesor de violín en Leipzig, porque él lo vivió allí. Eh, por primera vez en la historia de la Filarmónica de Berlín osaron a invitar a una mujer a las audiciones de violín. Esto fue en 1986, me parece, si no me equivoco. O sea, ayer, digamos. Y la invitaron a ella, y tú sabes, las audiciones aquí en Europa son con cortina. sí, Um, entonces iban pasando etapas con cortina, y entonces el jurado no sabían quién iba pasando de etapas, porque claro, no se puede saber, digamos, secreto. No pueden estar influenciados por el físico de la persona, entonces por eso hay cortinas. Y luego anuncian al ganador, que era el número tanto, que era ella, ¿no? Y abren la cortina y se dan cuenta que es la mujer la que había ganado, a la que habían invitado, y no lo pueden creer. Y esto causó un montón de revuelo en la orquesta, porque, claro, habían invitado por primera vez a una mujer, como en la educación. Bueno, ¿qué pasa si invitamos a una mujer? Y la primera vez que hicieron una audición con una mujer, la ganó. Eh, y no lo esperaban, y se quedaron así como perplejos, como, ¿qué hacemos ahora? Vamos a tener que claro, integrar a una mujer en la orquesta. claro. Como, qué loco. Bueno, eso no es muy de... Es decir, es al final el odio o el desprecio a lo diferente, ¿no? Porque al final, pues verían a la mujer como algo diferente. Y cuando tú ves a la mujer como algo diferente al hombre, pues sí, existe rechazo. Claro que existe rechazo. Porque no lo aceptan, la gente no acepta al igual. Y eso pasa hoy día, pasa con el inmigrante, pasa con el no sé qué, pasa con el no sé cuánto. Y estamos siempre en eso, porque no toleramos al diferente o al nuevo o a lo novedoso. Imagínate, una mujer llega, es como de llegar y besar el santo. Claro, merecidamente, con todos los honores, ¿por qué no? Porque, no sé, está bien. Yo creo que está bien. Bueno, claro, en ese momento, claro, en ese ambiente cultural de la época, posguerra y todo el rollo, igual las mentes, sí, complicado. Sí. Y bueno, el cuerpo femenino en general siempre fue visto como un límite moral, como un riesgo en el fondo, a una Claro, provocación, por así decirlo, claro, ¿no? Y las mujeres tuvieron que cuidar muchísimo, muchísimo su imagen para poder trabajar. claro, Um, Aunque habían unas que sí rompieron las reglas. El caso de Bárbara Strozzi, de hecho, um, ella, bueno, ella es cantante y fue hija de Giulio Strozzi, pero fue hija ilegítima, porque hasta donde sé, Giulio en su partida de nacimiento nunca la reconoció. claro. Sí, esto no, sí es verdad. Fue como la hija que tuvo por ahí, así, de esas que hacen por ahí. A saber, Claro. Y bueno, y por alguna otra razón heredó el apellido y también, bueno, por lo que sea, heredó el apellido, sí. Pero aún así, Giulio Strozzi fue un padre súper presente en su vida, porque fue, de hecho, él el que auspició su carrera. claro, Eh, Ella publicó 8 volúmenes de música,
con prólogos que defendían como su honor y su arte. Y estos 8 volúmenes, si bien están publicados bajo su nombre propio, ojo, de nuevo, están dedicados a nobles venecianos de la época. Claro. Eh, o mujeres de la alta sociedad de la época que en forma de mecenato le ayudaban económicamente para publicar sus obras. Bueno, Eh, sí, sí es verdad que eso pasaba, que tenía que ver, pero era general, ¿eh? De la música, por ejemplo, Giovanni Gabrieli, que era el músico más, o su tío Andrea igual, tuvieron que en su libro de la Sinfonía Sacra lo tuvieron que hacer igual, ¿sabes? Que era por donde tenía que el músico tenía que pasar por el aro de dedicarle al fulano de turno su habilidad. No, yo soy músico, pero te lo debo a ti, mi duche. No, chico. sí. Esto servía también tanto como de homenaje como una estrategia de patrocinio, como una Claro, estrategia de, de claro, claro, presentarse, digamos, al mundo laboral. Eh, Era algo simbólico, claro. en el fondo. Sí, claro, claro. Eh, lo otro es que Bárbara Strozzi tenía el apoyo económico y una red de contactos de su padre, como había dicho anteriormente. Giulio Strozzi era un intelectual en la época. Él fundó la Academia del Unissi, que era justamente un grupo de intelectuales al servicio del arte y la cultura en la Venezuela de la época. Era como una especie de academia privada y ahí era donde Bárbara podía como cantar abiertamente, públicamente, componer y presentar sus obras, eh, pero siempre frente como a esta audiencia muy masculina, pero tuvo la gracia de que fuesen siempre músicos, poetas o artistas en general. Claro. Ahora, este espacio le permitió desarrollarse como compositora, como cantante profesional, relacionarse con otros patronos, aristócratas y poetas de la época, y ganar reputación en un medio bueno, hemos visto estaba controlado por los hombres, esta academia del Cincinnati estaba controlada por hombres, eh, pero gracias a su publicidad propia, digamos, ganó un poco terreno dentro de este espectro. Eh, lo que tiene Bueno, Bárbara Strozzi es que, bueno, perdón, creo, para que lo sepa un poco la gente, Bárbara Strozzi era cantante y una reconocida laudista también. ¿Ya? Era muy, muy buena sí, laudista y su obra eh, a día de hoy son de las más, yo diría que de las más tocadas del ámbito femenino del barroco. ¿Ya? De las mujeres barrocas yo creo que es de las más tocadas. Porque, bueno, su calidad para mí se compara al libro de madrigales de Monteverdi perfectamente. O sea, su calidad es muy buena, muy, muy buena música y muy al acorde a su contexto. O sea, no era ni... Es decir, que no era música menor. Estaba muy, muy, muy contextualizada a su momento y era el auge de la música del 17. sí. Y Bárbara Strozzi, ella manejó bastante su cuerpo, sí, su imagen corpórea como imagen pública, ¿no? Claro. Transformando un poco el estigma en presencia artística. O sea, hay cuadros de ella, se los podemos ver en imágenes, pero hay Sí, cuadros de ella eh, bastante peculiares en ese sentido, como ella se retrata a ella misma. En la sí, Venecia barroca el cuerpo femenino era una fuente de fascinación, pero también como de sospecha moral. Entonces ella tiene estas imágenes como un poco con el pecho descubierto, ¿no? Como rompiendo un poco las reglas de lo que una mujer podía mostrar, ¿no? ya. Un poco de provocación quizá, ¿m? Quizá o quizá ella quería emular un poco también al arte clásico, quizá a lo mejor por ahí va la cosa también, eh, quién sabe. Pero sí que es verdad que Bárbara Strozzi, las imágenes que hay, los cuadros que hay, sale
la camisa abierta, un pecho afuera, aquí yo soy la jefa tocando el laúd con un pecho fuera y tal. O sea, le importaba todo, yo creo que nada. Sí, o sea, mientras muchas mujeres en el fondo tenían que negociar constantemente su reputación, ella me parece que como que quiso lucharlo en la contra, ¿no? Y romper con el estigma de la carga sexual de la mujer, ¿no? Claro, claro, claro. Porque al final la imagen que da, por ejemplo, su música y bueno, y ella en general, con todas las referencias que hay de ella, de, tanto textuales como iconográficas, eso, una mujer que se mandó, se puso los pantalones y mandó. O sea, ella como que no tenía que andar con migajas. Y claro, está bien, ¿no? Es lo que... yo creo que por ahí empieza la cosa, ¿no? A cambiar el paradigma. Claro, O quiso. totalmente. O Eh, quiso, o quiso cambiarlo, claro. Quiso cambiarlo. bueno, en sus partituras ella pone retratos de ella, publica retratos de ella así, como con el pecho descubierto, eh, como sugiriendo un poco, ¿no? Um, y muchos escritos de la época la llamaban como cortesana, pero un poco despectivamente, ¿no? Claro, Y ella quería como reivindicarse de eso, y casi como con un cierto pride de ser cortesana, ¿no? claro, Sí es lo que soy, eh, y no me voy a castigar por eso, o sea, nunca renunció a la visibilidad por eso. claro, claro, claro. Em, bueno, luego vemos cómo la figura de la mujer, como hablábamos antes, vamos a ir pasando por otras etapas culturales en la que la mujer va a estar un poquito, yo diría que va a ser casi relegada a un puesto de cámara, va a tener un profesor magnífico, eh, ya en el siglo XVIII estamos hablando de las mujeres que tienen los burgueses, sus hijitas, aprendiendo piano, arpa, violín, lo que sea. Y van a tener profes, por ejemplo, cuando estaba Mendel, cuando estaba Hummel, cuando estaba eh, Schubert, de músico, de profesor también, que le enseñaba a estas chiquitas. ¿Podrías comentarnos de algún caso así de alguna compositora o intérprete también? Mm. Eh, Podría hablar, por ejemplo, del caso de Clara Schumann, que es bastante contradictorio con relación al caso de Barbara Strozzi, Tema, oye, eh, temón, temón, sí, porque dentro del pensamiento del siglo XIX, dentro del pensamiento romántico del siglo XIX, el rol de las mujeres era justamente el de mostrar modestia, el de claro, mostrar pureza, el de mostrar contención. Es decir, claro, en el siglo XIX, cualquier exceso corporal, gestos, expresividad física, ser histriónica, cualquier contacto visual o teatralidad, etcétera, podía interpretarse como impropio o incluso inmoral. claro. Bueno, Por ejemplo, no sé si te recuerdas de la película Orgullo y Prejuicio, sí, sí, bueno, que esa, muy famosa. sí, sí, Eh, no sé si se acordarán también los que están escuchando el podcast que una de las razones por las cuales Mr. Wickham no se quería casar o no se casó con una de las hermanas de la familia Bennett era porque se cuestionaba que la madre y las hermanas de ella eran demasiado electrónicas y eran mostraban demasiado afecto, ¿no? Y claro, eso era extremadamente mal claro, mirado en la época. claro. Eh, Esa es justamente una representación de este concepto romántico del siglo XIX. Sí, ¿no? Y El caso de Clara Schumann es muy interesante. Me gustaría que lo pudiéramos desglosar un poquito, porque
la da para largo, cómo ella tuvo que, como música, como compositora, eh, salir adelante. ¿Mm? ¿Podrías contarnos un poquito de ella? Sí, claro. Clara Schumann nació en una familia en donde fue educada para ser una niña prodigio. Ella fue educada musicalmente por su padre. Um, el que planificó un poco su vida de superdotada, pianista superdotada, ¿no? Súper meticulosamente. Era él el que le llevaba la agenda hasta que ella se casó con Robert Schumann. Um, ella, recordemos que empezó a tocar conciertos de solista por toda Europa cuando ya tenía como 9 años de edad. Entonces, a esa edad ya tenía una agenda bastante cargada para ser tan joven y para ser mujer, además. Claro. Pero la llevaba a su padre. Ahora todo esto cambia cuando ella se casa con Robert Schumann, ya que al casarse, ella se enfrentó a esta paradoja de que las mujeres de su época, que se les exigía ser madre, ser esposa, ser musa, pero también sostener económicamente a su familia y además mantener su reputación. Claro. Y mientras Robert Schumann estaba tremendamente sumergido en su creación, porque él era un súper compositor que se estaba poniendo súper famoso en la época, con una carrera tan brillante, y él se daba el espacio y el tiempo para eso, a ella, al mismo tiempo, le tocaba tocar sin descanso, porque ella seguía tocando. Gestionaba ella sola todas sus giras de conciertos, educaba a sus hijos, y además mantuvo el legado de su marido vivo una vez que él falleció. Claro. Bueno, claro, ella, para el que no lo sepa, ella tuvo que hacer frente a la situación de su marido, que no acabó muy bien. ¿Mm? Tuvo una lesión, ¿verdad? Una lesión por un invento que se creó, como unas pesas, ¿verdad? Eran unas pesas para los deditos. Hizo como unas máquinas, así como para hacer ejercicio y el capullo, como decimos en España, se lesionó y se lesionó de una manera que no pudo volver a tocar. Él no pudo volver a tocar, entró en una depresión, depresiones, y fue ella la que llevó adelante, como bien decía, tanto la crianza de su hijo, como seguir tocando, seguir estudiando, seguir formándose, que eso es algo que nadie visualiza, que los músicos tienen que estar todo el rato activos, tienen que estar todo el rato practicando, oye, un poquito todos los días, o no, tal, tener actividad musical, porque si no, te estanca. Entonces, claro, ella llevó a cabo en pleno siglo XIX, con todo lo que hablábamos, de la mantener una casa, de estar calladita, no sé qué, no hacer grandes aspamientos, tal, y tener a tu marido que lo acabó mal, pero mal, muy mal, y murió joven, y ella quedó viuda, etcétera, etcétera. O sea, muy complicado su vida. La vida de Clara Schumann fue muy compleja. Claro que sí, Claramente, claramente, sí. claro que sí. Un poco lo que hoy en día llamamos la carga mental femenina, ¿no? Como Mm, eh, tener que hacer el malabarista dentro de una familia y más encima en el siglo XIX, o sea, me parece hasta poco que haya tenido depresión. O sea, claro, claro, no, claro, eso es verdad. y lo otro es que dentro del pensamiento filosófico romántico del siglo XIX también estaba el de la mujer, eh, si es que era artista, tenía que ser como un poco invisible, como la música tenía que hablar por ella, en el fondo. Entonces Claro, su cuerpo casi tenía que desaparecer, en el fondo, para que la música hablara, ¿no? Eh, entonces, como, claro, que haya tenido depresión y aparte con su problema en la mano, me parece lo mínimo que esperar de una persona con esta claro, trayectoria. claro. Bueno, seguimos viendo. Ahora sí,
se cortó, creo. Sí, em, se cortó. Sí, ahí. ¿Me escuchas? Sí, 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 perfecto, perfecto. Continúa, continúa. Continuamos. Ya. Sí, el otro caso que me parece súper valioso de explicar desde una perspectiva histórica es el caso de todas las monjas compositoras. Em, Temón, ¿Por qué? otro temón. ¿Por qué? Porque los conventos eran espacios donde, a pesar de que el cuerpo femenino como que desaparece de todo contexto, ¿no? O sea, la monja no se puede mostrar para nada, sí van a permitir la creación. O sea, es esta paradoja de el encierro les dio libertad musical a estas mujeres. Claro. Eh, si me permite un Eh, momento, es curioso sí, porque, claro, ellas tenían en muchos casos, a veces los monasterios podían adquirir sus músicas, claro. Pero en la gran mayoría de casos, como era música para ser interpretada por mujeres, lo normal es que lo escribieran ellas. ¿M? Tuvieran una hermana que fuera la encargada de... Y a mí me llamó la atención una vez en España, el salterio estuvo muy ligado siempre a la mujer, a las monjas. ¿Ya? Y se le estuvo prohibido, no, no prohibido, pero sí que no se usaba, por alguna razón, no usaban órganos, ¿ya? En algunas áreas de la península ibérica. Y en el Museo de Barcelona, para el que tenga la oportunidad de ir, yo los recomiendo, hay un órgano que tiene el teclado forma de salterio y cada una de las teclitas es en la misma posición que iría en la cuerda del salterio. Es muy interesante cómo hasta para eso tenían ciertas limitaciones de uso de instrumentos. claro. Es súper interesante eso. Sí, no, sí. Pero continúa, continúa. Las monjas compositoras. Monjas Sí, compositoras. eh, el caso, por ejemplo, de Magdalena Casulana, eh, ella fue la primera mujer en publicar música bajo su nombre, o sea, su propio nombre, en la historia de la música en Occidente. Ujú. Y esta oportunidad se la dio el clero, eh, gracias a que publicaba para la iglesia, básicamente. O sea, habíamos hablado que históricamente las mujeres como que siempre tenían que pedir permiso para hacer algo público, o si publicaban algo, lo hacían muchas veces bajo o el nombre de su esposo o en dedicatoria a un rey o a alguien. El caso de ella fue la primera vez en la historia que se le concedió bajo su nombre gracias a que compuso para el clero. Eh, Ahora está el caso también de Caterina Alessandra, quien era monja benedictina en Pavia. Eh, y ella surgió como compositora gracias también a los contactos eclesiásticos que tenía. Solo se le dejó publicar cosas en su nombre justamente porque dedicó su música a figuras eclesiásticas. Y esto le dio un montón de legitimidad dentro del mundo laboral, que era, bueno, el mundo de la iglesia, ¿no? Música que se tocaba así, solamente en iglesias en esa época. Claro. Los conventos durante el Renacimiento van a ser los lugares donde las mujeres van a poder llevar a cabo ciertas labores musicales, pero siempre dentro del mundo cerrado. O sea, eh, este poder eclesiástico es un mundo cerrado. Claro. Ella será compositora de, de obras de todo tipo, al estilo de la época, motetes, misas. O sea, eh, no es, volvemos a lo mismo, no son autoras que están desconectadas del estilo, que no están imbuidas en la literatura de su momento, que no están formadas, no, 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 están escribiendo lo mismo que escribe otro payo en otra iglesia, perfectamente, y solo que por, por diversas cosas que al final son humanas, dentro del mundo eclesiástico, encima, eh, tiene una losa más grande, mucho más complejo, claro.
Y como bien te decía antes, al principio, nunca vi un maestro de capilla que hubiera sido mujer. Porque los maestros de capilla Mm. normalmente eran o bien clérigos o bien estaban relacionados con la iglesia, pero nunca había una monja siendo en una catedral maestre de capilla, por ejemplo. O ministriles jamás. Es decir, los ministriles, recordemos que están asociados siempre a la iglesia. Y no es hasta las desamortizaciones ya modernas del siglo XVIII que, que, que se acaba del siglo XIX, que se acaba ya con estas instituciones eclesiásticas musicales. Y nunca hubo mujeres, al menos en el ámbito hispánico no me consta. Sí. No sé si en Eso yo lo América atribuyo, hubiera. fíjate que no, en América menos, muchísimo menos. Yo lo atribuyo a que eh, el ser maestro de capilla o el tema de los ministriles era una posición bastante pública. Claro. eh, En muchos casos y a la mujer no se... estaban subvencionados en muchos casos por cabildos municipales. Ni siquiera la iglesia tenía Claro, los billetones para sostener una capilla. así es. Entonces, siendo un trabajo tan público, la mujer queda descartada completamente, porque la mujer no tenía derecho a mostrarse públicamente. Claro, claro. Menos una monja, las monjas dedican su vida en el fondo a servir a Dios, sea, están tapadas entera. eh, o sea, es claro para lo que van, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, es eh, una gracia que se les haya permitido que escribir música, pero claro, ser figuras públicas ya es harina de otro costal. claro. Y sobre todo, que haya llegado a aparecer en iconografía. Porque Claro, no todos, ni siquiera los compositores varones, no todos tienen, ¿sabes? No pasan a la posteridad. Y entonces, claro, que haya tenido reconocimiento, que decir que, como decíamos, tuvo una calidad, su trabajo reconocible, tanto en su época como hasta el día de hoy, claro. sí. Bueno, el tema de la coreografía eh, es bien interesante porque hay muchas mujeres que, más que hombres, que aparecen en iconografía. Y de hecho, podemos ver inmediatamente que es el caso de Elizabeth Louise Villiers-Le Bueno, Bon, bueno. Buen tema. que ella no es músico, pero la quise traer justamente por el tema iconográfico que acabas de nombrar, porque ella es pintora, es una de las más reconocidas del siglo XVIII, y se hizo famosa por pintar retratos a gente rica del París de la época. eh, y también se hizo famosa en la época porque justamente era un trabajo de hombres el hacer Claro, retratos. Y ella fue la única mujer. Y ella fue rechazada por la Academia Real de Pintura en Francia y esto la obligó a formarse de forma autodidacta. Se formó gracias a que, eh, no sé, copiaba pinturas del Louvre, por ejemplo, y aprendió cosas de su familia, que también eran pintores, su papá era claro, pintor. claro. Y Bueno, una de las vías de aprendizaje más potentes en el artes plásticas es el copiar. Copiar es una de las... Lo digo porque me gusta también la arte plástica, entonces, claro, eh, me, me- me llama, ¿no? El tema. Y claro, y es un tema este porque lo sacas, y me alegra que lo hayas sacado, porque vemos lo que hablábamos antes, la música muy aislada, muy aislada del resto de las artes por muchos siglos. Siempre la música ha ido estéticamente atrás, ¿no? Que en escultura y en pintura estaban ya en el Renacimiento, en música estamos todavía tocando inicios de polifonía casi isorrítmica y oquetus, ¿sabes? Y así vamos a ir siempre a la saga, siempre detrás.
Y no es hasta ya en estas vanguardias del siglo XIX, este romanticismo, que empiezan como a mezclarse un poquito todo, ¿ya? Empiezan a tamizarse. Sí. Ahora, la fotografía que vemos de ella es bien interesante porque ella es un autorretrato, ¿no? Que es bien bonito, en verdad, usa unos colores súper, súper Sí, fantásticos y sí, súper modernos para la época, encuentro, pero se retrata a ella misma como con una pintura detrás de un cielo bien bonito y en la mano ella lleva sus materiales de su pintura. paleta, sí, sí, Este autorretrato, ella lo usaba como promoción, o sea, autopromocionarse como pintora. claro, sí, Y esta es la razón por la cual vemos muchísimas más mujeres en la iconografía, eh, porque eh, sus estrategias de legitimación dentro del mundo laboral era el autorretratarse para valorarse como artista y decir, yo soy artista, me pueden contratar, ¿no? Como lo que hacemos un poco ahora en Instagram, que todo el mundo se promociona, se pone fotos tocando o videitos tocando. Bueno, esa era la forma en que las mujeres claro, buscaban trabajo en claro, esa época, claro, se legitimizaban y cosas que los hombres en verdad no hacían mucho porque se les claro, daba trabajo por su talento. claro. Bueno, también estaba un poco esta corriente de adoración a las musas, casi, casi griego de ver a la mujer idílica y toda la cosa. Y, y claro, es verdad que vamos a ver pocas figuras o autorretratos masculinos o demás. Pero es verdad que ella me gusta, bueno, yo no la conocía, lo reconozco. La conocí a raíz de que me la recomendaste. Y bueno, tiene una paleta de colores muy bonita, muy interesante, colores muy vivos. ¿Mm? Yo diría que está casi casi ya en el impresionismo, muy bonita, me gusta, me gustó. Sí, ella fue rechazada de la Academia Royal por ser mujer, Claro, claro, porque la educación, como decíamos antes, estaba destinada a hombres. claro, Eh, y la rechazaron por mujer. Y luego cuando empezó a pintar retratos, llegó un día a retratar a María Antonieta. Y María Antonieta le gustó mucho su trabajo y ella le impuso a la Academia de Artes como incluirla dentro de sus estudiantes. Y fue la razón por la cual ella muchos años después entró a estudiar arte ahí, gracias a María Antonieta y sus contactos reales, en el fondo. claro. Um, Pero fíjate la vuelta que tuvo que dar e irse hasta lo máximo, ¿no? Un estrato máximo de la época, un estrato social y político máximo para que te acepten. Es como, bueno, ¿qué más caminos puedo tomar? O sea, entonces, y que tengamos en cuenta Totalmente. que era de las pocas mujeres que pudieron. O sea, que la gente no piense y diga, ah, bueno, pero es que habría más chiquillas por ahí pintando. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Lo más probable es que como mucho podrían, no sé, trabajar lo que caiga porque no se le permitía, no estaba bien, no era bien visto. No era bien visto que una mujer fuera libera, tan así. Claro, no era bien visto que una mujer tenga una personalidad tan fuerte como para decir, eh, ya, mm, lo que sea, yo llego hasta el poder real y voy a retratar a María Antonieta. O sea, Claro, claro. eh, O tener mínimo esa libertad para decir, me voy a dedicar a la arte. O sea, claro, que claro. ya en la época Ahora, como era. estrategias Sí, 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 continúa. como estrategias de legitimación, eh, está ella que usaba, por ejemplo, sus autorretratos, la iconografía como para tratar de promocionarse. Eh, Habíamos comentado que también están las dedicatorias a mecenas, con el caso de Strozzi, de Gacchini, de Casulana, que escribían para el poder eclesiástico, escribían para los reyes, para poder publicar.
Lo otro que hacían mucho las mujeres era actuar, por ejemplo, en espacios que se consideraban aceptables para las mujeres, como por ejemplo los conventos, Claro, los salones, la pedagogía, porque las mujeres eran las claro, que ejercían pedagogía claro. en esa época. Y lo otro que pasó bastante y que un ícono de ello es Fanny Mendelssohn, que fue redefinir el espacio doméstico como lugar de producción musical. Es A ver, decir, continúa, continúa. Fanny Mendelssohn, Me parece otro tema porque Félix Mendelssohn será por mucho tiempo mucho más conocido por toda su obra, eh, y también por ser, le dicen, el redescubridor de Bach, por mm, tener esa labor organística también. Entonces, no, cuéntanos de Fanny Mendelssohn. que no me quiero extender tanto para Fanny porque creo que da para 3 podcasts, pero efectivamente Fanny era y lo digo como muy conscientemente, Fanny era la mujer de Félix, Sí, ¿no? O sea, tenemos esta figura del hombre Félix, fue un gran músico, luego fundó el Conservatorio de Leipzig, ¿no? Y fue el primer director, fue el director de la escuela donde yo estudié, de hecho. Um, y tenía una carrera como súper rica en, en música y en success, ¿no? Como era muy famoso en la época. Y estaba Fanny, que era su esposa. Si bien tenía, a mi parecer, incluso a veces más talento que Félix, incluso, por las composiciones que tiene, era una mujer muy brillante. Su forma de validarse fue como no, ella no tenía acceso a la educación pública, porque una vez más, la educación pública siempre fue para los hombres, empezó a organizar por la cara conciertos en su casa. Entonces transformó este ámbito privado en una plataforma profesional alternativa, que fue donde ella expuso todo su arte. Esto es lo que tengo, yo también tengo talento, no puedo tocar en la granja, bueno, a lo mejor puedo tocar en mi casa y organizar mis propios eventos. claro. Y eso me parece terriblemente valioso en el caso de Fanny Mendelssohn. Y de valor, al final. En un momento como músico, que dice lo que hablamos antes también, eh, tenemos que estar activos, tenemos que inventar, tenemos que ver qué hacer, no sé qué. Siempre estamos como un pasito o dos adelante, ¿no? Porque si no, te come a ti mismo y eso no puede ser. Entonces, claro, eso es de un valor lo que hizo ella, porque, claro, transformar su casa en un espacio, una sala de cámara, un concierto, eh, eso fue eh, un acto de valor para la época, porque, claro, si no, el otro se lo lleva todo calentito, por así decirlo, vale, muy bien, vamos, de puta madre, niño. Y la otra, claro, claro. Es interesante y cómo al final socialmente estaban opacadas, al final, a pesar de que tenían la misma calidad, o como hablábamos el caso anterior de, de la postulante a la Filarmónica de Berlín, que, que quizás a lo mejor tenía una calidad superior. Y siempre estábamos con ese recelo, no vaya a ser que una mujer sea mejor que yo, no sé qué, no sé cuánto. Pues chico, pues si es mejor que tú, estudia, cabrón. O sea, es que no hay otra. O sea, hay que No, y estudiar. más que eso, te la comes con papas, o sea, te la comes con papas, así Claro, que si es que no hay otra, si es que... Es que... Y al final, eso pasa hoy día también, lo que hablábamos también, eh, se repite porque pasa. Casos, por ejemplo, no contratar una violinista
porque es posible que se embarace. O no, o sea, que yo lo he visto, o sea, y decir, no, 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 Sí. vamos a hacer que se divorcie para que no se embarace, o sea, yo lo llego a escuchar, ¿sabes? Entonces, claro, No sé si has visto, hay una entrevista de Alondra de la Parra, muy famosa, ya, eh, que le hacen, creo que fue la Deutsche Welle, que no me acuerdo, le hicieron una entrevista a ella después de dar a luz. Ella es madre soltera y ella también estaba pasando, ella explica un poco, pasando un poco por el proceso de la separación, luego tuvo su hija soltera, ¿no? Y era todo un rollo como emocional para ella, y aparte estaba trabajando como directora de orquesta claro, muchísimo. Y ella había ahorrado una gran cantidad de dinero porque sabía que si en un momento paraba, iba a necesitarle ese dinero para criar a su niña durante los meses de posparto. Eh, ella cuenta en esta entrevista que muchas veces ella, estando embarazada, dirigiendo, eh, por ejemplo, tuvo alguna urgencia durante el embarazo y tuvo que cancelar un ensayo o cancelar alguna producción con tiempo, eh, y dice que el 80% de las orquestas que canceló gracias a su embarazo no la volvieron a llamar nunca más. ahí se ve la empatía que tenemos, la calidad de personas que podemos llegar a ser. Y ya no solo del ámbito de la música, pasan muchas cosas, pasan muchos ámbitos. Pero sobre todo en el ámbito de la música porque tenemos el problema de endiosar a las personas y creemos que esas personas que están ahí delante nuestra, dirigiendo, tocando, lo que sea, son seres de mármol venidos del Parnaso. No, somos seres que son seres normales. Gente común que sufre, padece, se resfría, le vienen cosas buenas, cosas malas. Bueno, en el caso de la maternidad, pues, chuta, es una de las cosas que son propiamente naturales, humanas. No sé por qué. Yo he visto casos también de profesionales o música, ¿no? Que les costó, como decías tú, les costó una barbaridad volver a estar en el lugar que estaban después de ser madre o yo qué sé, después que les pasó alguna enfermedad, eh, cáncer de mama, por ejemplo, que le costó a esa persona cambiar hasta de especialidad, ¿sabes? De instrumento, ¿sabes? Porque no... Tú dices, ¿qué estamos? Aquí estamos. ¿Sabes? Eso se llama empatía, Totalmente. se llama empatía y se llama lógica, porque al final eh, no vemos o no se quiere ver o no ven a la mujer, no ven a la mujer, no me incluyo, eh, no ven a la mujer como una igual. Hay que verla como una igual, como cada uno pues, tiene biológicamente unas cosas y ya está, si no hay que darle más vueltas. Si eso ya está más que superado. Ya hemos visto todo en ciencias naturales en el colegio Sí. las cosas, ya está, ya no hay más que hacer. Si es que, entonces, claro, son cosas que debemos de aprender, y con H en medio aprender, Mm. asumirla, entenderla, que ya está. O sea, ojalá tuviera yo, no sé, compañeras música, a mí me lo han dicho muchas veces, es que contigo tocan puro hombres, ya, ojalá tuvieran compañeras cornetistas o compañeras sacabuche. He tenido alumnas, sí, por ahí, muy buenas alumnas, tal, pero no, a veces coincide, a veces no coincide, pero hay muy buenas mujeres en todos los ámbitos. No podemos decir, es que, ¿cómo va a ser eso posible? ¿No? Sí, sí. Entonces, claro, son cosas, son estigmas que a pesar, mira, tú por ejemplo estás en Europa, entre comillas, muy entrecomillado, de la visión romántica, se piensa que están superadas, pero ni de cerca, ¿sabes? Sigue pasando y siguen pasando porque hay muchas cosas, muchas ideas, que es lo que está pasando hoy día. La idea y las corrientes culturales.
hablemos de las musicales, Mm. que van más rápido, vuelan a través de internet. Gracias a internet tiene sus cosas buenas, pero sus cosas no tan buenas. Entonces, claro, eh, un tema. Sí, es un tema, porque también se habla de Europa como el primer mundo en cuanto a pensamiento moderno, pero pasa en todo orden de cosas. O sea, yo lo veo muchísimo. Claro, claro, creemos que es la Atlántida, pero es lo mismo, Sí. hombre. Es lo mismo, pero con una banderita de que están todos juntos y ya está. Es lo mismo. Es lo mismo, si es que es verdad. Si es que tú que has nacido aquí en Chile y yo que lo he visto desde el otro lado, es lo mismo. Yo cuando llegué a Chile yo decía, pues si es que no somos tan diferentes, tanto para lo bueno como para lo malo. Somos iguales, iguales. No, claro. Si es que no, la gente se cree, no, es que, no, sí, somos iguales, no hemos cambiado, somos hijos casi todos o nietos de los mismos. Entonces, Totalmente. claro, sí, los comportamientos y las malas costumbres, tanto las buenas como las malas, sí, están muy extendidas. Y son cosas que tenemos que ir cuidando porque si no, y esto es una reflexión que yo quiero mandar, si no cambiamos, el que no quiere cambiar va a acabar aislado, va a acabar hecho siendo un paria, un apestado social. Y, y nadie quiere ser un apestado social. O sea, no está No. bien. Entonces hay que cambiar, Pero hay que por eso es empezar a bueno entender. Y perdón, sobre por todo, eso es bueno tener estas instancias como hablar del tema. tipo, pero espérate, mira, hasta el pozo me pegó, fíjate. este, esto, y sobre todo que muchas orquestas se pongan las pilas, ¿eh? Y empiecen a renovar muchas visiones, tanto de repertorio, que ya estamos hasta las narices de escuchar las mismas porquerías de hace 40 años, los mismos programas, ¿eh? Y empezar a meter repertorio más variado y escuchar música de mujeres, tanto del pasado como actuales, que actualmente hay compositoras muy buenas y no le damos, no sé, desde todos los ámbitos, ¿sabes? Desde el ámbito más, yo qué sé, a lo mejor puedes escuchar música rupturista que a lo mejor no te gusta, pero puede ser la vanguardia musical y hay que escucharlo, puede ser interesante, algo me puede decir, algo me puede entregar, algún mensaje. Y puedo saltar al barroco, puedo saltar al clasicismo, puedo saltar a, yo qué sé, a la Edad Media, a Hildegarda, por ejemplo, y otro ejemplo también que tenemos. Entonces, son, tenemos que empezar, yo creo que, como dices tú, estos son los espacios para hablarlo, para deslenguarnos y poder expresar y bueno, si podemos dejar un mensaje a la gente, excelente, excelente, podemos, no sé, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Sí, totalmente. La educación es la clave. O sea, Claro, claro, eh, es la clave para el racismo, para la sí, misoginia, para claro, todo esto se cura con educación y esto empieza por nosotros, por tener claro, estas instancias de hablar y de compartir. claro. Es que es un tema, un tema. Yo, por ejemplo, veo poquito, ahora que dice racismo, yo, por ejemplo, no veo muchos chiquillos del ámbito de la música antigua de color, por ejemplo. No sé si, no, a lo mejor no están interesados también, pero a lo mejor tampoco se le ha presentado la opción. Oye, chiquito, mira, aquí tengo un violín. Toca, a ver, ¿te gusta? Mira, esto es como el ukelele, pero se le pasa el palo este. Ya, ¿entiendes? Por ejemplo, en un acercamiento a estos chicos o chicas o lo que sea, le va a cambiar un poquito el paradigma. A lo mejor no se van a dedicar, a lo mejor no. O sea, puede que no se dediquen a la música, pero ya le has cambiado un poquito sus límites culturales. Le has cambiado el hecho de tener que tener un estudio o no me sale esta nota, no sé qué, voy a practicar. Le implica una autocompetición consigo mismo.
un análisis. Mm. Entonces, claro, siempre va a ser favorable. Y es una cosa que también me cuesta un mundo. Una batalla personal que tengo con este mundo, que no sé si la ganaré. No, no creo. Pero por lo menos que no haya peleado. Y es el tema de la valoración de las artes también. Que si no da dinero, no sirve. ¿Cómo? Si el arte no es solo para el dinero. El arte es una inversión para tu sociedad, para tu cultura, para tu entorno. Ahí también tengo harto que decir, que Claro, con la situación política que está pasando en Europa, con el problema político que están viviendo en Europa, eh, las artes lamentablemente somos lo más, digamos, a nadie le importa nuestro trabajo. claro. No hay ningún político, absolutamente ningún político en Europa que haya dicho, bueno, pero las fiestas todavía son importantes para la cultura. No, No, o sea, de hecho nos han cortado el presupuesto un montón, un montón. Y antes que incluso post-COVID, hacíamos hace un par de 3, 4 años atrás ópera, no sé, por 3 semanas, ahora me veo haciendo óperas en 3 días, porque no hay más presupuesto. claro, claro. Imagínate, o sea, ningún político, eso es un tema también, ¿sabes? Ningún político le interesa a su ciudadanía, le importa un carajo todo. A ellos lo que le importa es lo que le importa. Llegar, está su añito, y si los pueden alargar un poquito más, pues también, ¿sabes? Es que se me hacen un A ver, poco. Se me hacen poco 4 años, podrían ser 6. Vale, está bien, sigue, listo. Y claro, es un tema porque al final queremos cambiar, como hablamos, queremos cambiar el paradigma cultural, musical. Para eso estamos en la música antigua también. Estamos tocando instrumentos exóticos para el sí, mundo clásico, para el mundo orquestal romántico clásico. Nosotros somos los frikis, porque tocamos instrumentos raros. El violín todavía pasa, porque bueno, el violín, salvo algunas modificaciones, sigue siendo violín. Pero los vientos como que somos los más mutantes, ¿sabes? Más perdidos. Entonces, claro, si queremos cambiar el discurso de la música, queremos cambiar las prácticas musicales, queremos mejorar, queremos llevar al tener en boga a compositores, a compositoras, pues tenemos que cambiar, tenemos que abrir la mente, tenemos que ser más flexibles, tenemos que entender, decir, pues me interesa, voy a escuchar, por lo menos voy a escuchar, al menos voy a escuchar, después emito juicio, pero por lo menos escucha, por lo menos da la oportunidad a escuchar a la gente. bueno, una de las oportunidades que te da la educación es de tener curiosidad. Eso es, Claro, la curiosidad es lo que hace este mundo crecer, como curiosidad de decir, oye, ¿y si escucho esto, como dices tú, qué pasaría? claro, ¿No? claro, Eh, y si escucho esto otro, o si voy a este concierto, ¿qué pasaría? claro, ¿No? claro. Sí, que no sé, pues, que a veces también puede ser el ego de los músicos. Yo creo el ego, ¿cómo voy a ir a escuchar un concierto si lo van a tocar peor que yo? No, en cualquier caso siempre te va a enriquecer porque si lo tocaran peor que tú, te va a obligar a decir, pues entonces voy a seguir estudiando, por lo menos. Y si lo tocan mejor que tú, mejor todavía, porque te va a obligar a decir, hostia, tengo que estudiar, tengo que mejorar, claro. Entonces, es también una conducta que también los músicos tenemos que cambiar, no solo la sociedad, sino los propios músicos tenemos que ir cambiando también esos malos vicios. Y Son vicios, en parte la música clásica eh, es tan elitista gracias a nosotros mismos, al ego del músico clásico. claro, Eh, y es una de las razones por las cuales yo creé mi canal de difusión en YouTube, porque y mi lema es, quiero difundir la música clásica en el idioma español a todo el mundo, porque claro, justamente me parecía que la música clásica es un vínculo muy cerrado
está en música antigua, está todo escrito o en francés o en italiano o en alemán, todas lenguas europeas, no hay mucho escrito en español, y eso me parecía que era una brecha que hay que cortar. Eh, y nadie se había atrevido porque la música clásica y la música antigua es tan exclusiva, ¿no? Claro, Y esa cosa egocéntrica del músico, nosotros hemos sido muy culpables de que la música docta siga siendo claro, tan estigmatizada. claro. Claro. Bueno, yo hace unos días en una clase estábamos viendo las vanguardias del siglo XX, ¿no? La ruptura, el serialismo, todas estas cosas ya llegamos hasta Stockhausen y demás. Claro, yo le explicaba, chicos, esto es música, sí. Luciano Berio también, Mm. que tiene cosas interesantes, tiene cosas muy hermosas y otras que, bueno, hay que sentarse y a escuchar con mucha práctica, práctica de escucha, yo le digo. Porque, bueno, es música que de entrada no es fácil. El público ya no está entrenado, requiere de un arco de aprendizaje para llegar a escuchar o apreciar ese tipo de música. Es un poco complejo. Por eso está la academia, el mundo académico se ha desligado demasiado de la sociedad. Entonces por eso nos ven a los músicos clásicos como algo demasiado altivo o anticuado, raro. O sea, prefieren lo comercial que hoy día, pues, yo qué sé, cualquier cualquier autor dije yo, madre mía, estoy cometiendo blasfemia. Cualquier cantantucho de esto de reggaetón, yo qué sé. ¿Por qué? Porque es fácil, no requiere nada, no requiere ni siquiera haberte acostumbrado a escuchar más de 10 minutos seguidos, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, pero no seamos pesimistas, seamos positivos. ¿M? Hay que sacar siempre lo bueno. Cada vez somos más. Esto no ocurría hace 15 20 años. No, yo no veía hace 20 años, yo no veía el movimiento de la música antigua que hoy día, hace 5 años, empezó ya más fuerte, ya después de la pandemia y tal. Sí que es verdad que Mm. las condiciones laborales son más pésimas, sí es verdad, hay menos fondos, hay menos preocupación, la gente busca repertorios más seguros o más facilitos, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole. Bueno, Sí, así es. bueno, Nadie, nos vamos a despedir. Yo te veo ya Ha agotado. sido un gustazo, José. O, Son las 10:30 de la noche aquí. ya, me imagino. Y aparte si has tenido jornada hoy. Ha sido. Pero te lo agradezco muchísimo. Te lo agradezco mucho que hayas querido participar. Y nada, un abrazo muy grande. Espero que algún día nos topemos por allí por la Europa. Buscaremos la instancia. Sí. Y, y que sigas trabajando, que sigas en tu labor instrumentista y también en tu labor divulgadora, ¿ya? Y seguir conversando, sin tabúes y sin problemas, porque podemos aprender. Yo, por ejemplo, había autoras que desconocía y bueno, sí, claro, claro. Las más conocidas, sí, bueno, Mendelssohn, Schumann y demás, claro, son las más Strozzi para mí es mucho más conocida, mucho más cercana, claro, por su literatura. Caccini también, la Giulia Caccini también, mucho más cercana. Pero bueno, siempre se aprende algo, es maravilloso. A mí me encanta porque he aprendido algo más. Así que muchas gracias, Nadie. Eh, No, cuando soy yo la que agradezco, en verdad, que encuentro que estas posibilidades de hablar sobre todos estos temas son súper preciadas. Creo que es importante darles cabida a este tipo de cosas lo más que se puede. Así que soy yo la que agradece por haber presentado esto hoy día y que me hayas escuchado también. Pues nada, te dejo el micrófono, despídete y si quieres hacer alguna invitación a algún concierto que tengas próximo, si se sirve a alguien que te pueda ir a ver,
O que te siga en tu canal también. Sí, bueno, En me tu canal. despido. Ah, sí, claramente. Me despido diciendo que, bueno, muchas gracias por la oportunidad, y que me pueden seguir en mi canal de YouTube que se llama Violín Barroco en Español, que en el fondo divulgo la música docta en el idioma español. Es un proyecto que tengo contemplado, eh, traducir básicamente todo lo que se pueda al mundo habla hispana para que esta información llegue a mucha gente y romper la brecha del acceso a la información. Así que me pueden seguir en Violín Barroco en Español, también tengo el mismo Instagram, Violín Barroco en Español, y voy subiendo cada semana contenido en esos canales. Muy bien, muchas gracias. No olvide suscribirse a mí también, por favor. Y darle like a este video. Y nada, nos vemos